Bueno, seguimos con inteligencia artificial, ética y tecnofilosofía. Hacía ya un tiempo que no volvíamos a el libro con el que empezamos, y nos encontramos, ¿vale? En el capítulo 4, inteligencia artificial, transhumanismo y tecnofilosofía, en este caso en el texto del hechizo de la tecnociencia, inteligencia artificial y finitud, por Sergio Espinosa Proa, profesor universitario e investigador. Manda el texto desde la Universidad Autónoma de Zacatecas, en México. Como veis, ya desde el principio tenemos estas imágenes, ¿no?, muy bonitas, que caracterizan toda la edición del libro. La verdad, están al inicio de prácticamente cualquier texto y también en otras partes. Y bueno, estamos en un texto bastante fácil de leer, lo recomiendo, es muy divulgativo y sin embargo comenta cosas muy interesantes. Tengo señalado aquí con una X, ¿no? Os lo puedo enseñar qué cosas os quiero leer, así que vamos a ello. Tiene como dos partes, una parte más dedicada a una especie de crítica del arte o crítica cinematográfica centrada también en este tema de la tecnociencia, y la primera parte donde se encontraría quizás las reflexiones más puramente teóricas, ¿no? Entonces, bueno, voy a abordar sobre todo la primera, pero comentaré también un poco de la segunda. Nos dice ya desde el principio que, bueno, parece que el sentido de la técnica es, en cierto sentido, ahorrar tiempo y esfuerzo, ¿no? Parece que para eso es, por lo menos, su sentido primario. Hay miles de cosas que no son técnicas, por ejemplo el sueño, el amor, la amistad, la imaginación. Esto ya, bueno, estamos entrando en un debate, sobre todo por lo que dice después, ¿no? Hay técnicas para cantar, pero un cantante no se reduce a ellas. Hay técnicas para pensar correctamente, pero el pensador no se circunscribe a ellas. Este debate, bueno, sí que tendría mucho que ver, considero yo, con cuestiones como por ejemplo la tesis de Turing-Charts, ¿no? Y la idea de si las actividades humanas, no es que sea esta la tesis de Turing-Charts, la tesis de Turing-Charts precisamente lo que nos dice es que cualquier tarea realizable algorítmicamente es Turing computable, ¿no? Pero muchas veces la extensión filosófica de esta tesis precisamente se apoya en la posibilidad de mentes artificiales, ¿no? Y en que las tareas humanas sean de hecho técnicamente realizables. Es una postura contra la que Sergio está pensando cómo podemos ver ahí, ¿no? El caso de cantar, que sería quizás más dudoso por ejemplo, como estamos viendo ahora, un montón de ellas haciendo canciones, pero yo creo que, por ejemplo, en el amor o la amistad estamos viendo todavía que la IA está muy lejos, ¿no?, de ese tipo de cuestiones que son, de hecho, más propias de una experiencia interna, ¿no?, y no tanto de una conducta verbal concreta. Quizás esa pueda ser una de las diferencias. La técnica quiere algo que el individuo, tal vez oscura y vergonzosamente, desea, a saber, anular la finitud. Recordar que esta cuestión de la finitud ya la estamos viendo desde el título, y habría pues cierta tensión que Sergio quiere criticar con la idea de que, bueno, nosotros somos mortales, tenemos que reconocer nuestra finitud, y la ciencia que no lo hace es, de hecho, un tanto peligrosa. Todo se presenta súbitamente como si fuera un problema técnico, lo cual equivale a pensar que todo, incluido lo irreparable, admitiría una solución. Lo que, por cierto, ¿no?, y yo creo que es interesante, pues bueno, entra en contradicción con precisamente la propia mentalidad técnica científicamente informada, el problema de la parada de Turing, ¿no?, y que en realidad no se puede saber cuándo una máquina de Turing entra en bucle todavía no ha terminado de realizar la tarea. No se puede resolver ese problema de manera general, y otros tipos de cuestiones que de hecho hemos visto en este libro, como el teorema de la incompletitud de Gödel. Estamos ante una serie de escenarios científicamente bien delimitados que precisamente apuntan a la imposibilidad de resolubilidad de una serie de problemas que además esta resolubilidad está demostrada científicamente, ¿no? Es interesante, por lo menos, por supuesto, en determinadas condiciones concretas bajo las cuales no se puede solucionar. Por eso hay que aceptar, ¿no?, que los seres humanos somos seres mortales. Parecería que Sergio efectivamente quiere basarse en estas cuestiones, ¿no? Hay cosas que efectivamente son irreparables, que son irresolubles, que no van a ser superadas por esa visión técnica. La mortalidad humana es una de ellas, porque simple y llanamente la finitud no es el mal. Con saber esto, todos los avances técnicos y científicos serán bienvenidos, ¿no? Los avances científicos conscientes de la finitud del hombre.
Evidentemente hay una serie de desastres técnicos que ha producido el hombre contemporáneo. Estamos, por ejemplo, mencionando Hiroshima y Nagasaki. La destrucción quizás siempre ha existido, pero la novedad es que ahora la amenaza no procede del enemigo, real o inventado, sino de las entrañas mismas de la civilización. Esto es algo que a Sergio le preocupa. Se ve en el texto la cuestión del deterioro civilizatorio y cómo la civilización contiene dentro suya una serie de condiciones técnicas que pueden efectivamente llevar a su destrucción. Cada solución técnica ha abierto nuevos problemas, sean estos previsibles y atajables o no. Algunos, quizás demasiados, han suscitado auténticas catástrofes. La cuestión sería no este tecno-optimismo típicamente contemporáneo de que la técnica va a resolver los problemas que de hecho la propia técnica crea. La fundamental consiste en la pérdida de la racionalidad a medida que el proceso productivo se torna más racional. Está hablando de una de las paradojas del mundo civilizado, ¿no? Estaríamos por un lado con esta tensión, este desencantamiento del mundo, ¿no? De Weber, de un mundo que se nos presenta sin magia por culpa de una mentalidad técnica, y por otra parte la necesidad de pues, tener una organización más racional de la sociedad. Por ejemplo, podemos pensar en términos marxistas con la cuestión de la economía. El hombre, esta es una verdadera fatalidad, llega a ser esclavo no de otros hombres, sino de una máquina o de un conjunto de ellas. Bueno, la cantidad de autores, ¿no?, que están resonando en todas estas páginas, por supuesto Adorno y Horkheimer con la dialéctica de la ilustración, y también Heidegger, ¿no?, porque esta idea del hombre sería en Heidegger desarrollando una ontología técnica. Aquí simplemente se habla de técnica, pero en cualquier caso que en su despliegue técnico del mundo acaba por ser él mismo dominado por el tipo de cosmovisión que estaba teniendo, es precisamente lo que denuncia Heidegger sobre la mentalidad técnica. Adorno y Horkheimer lo dicen de una manera muy diferente, pero están también preocupados por esa razón instrumental que no considera los fines bajo los cuales conduce su acción, sino meramente los medios, produciendo pues esta época cuantificada, numerizadora, tecnificada de la sociedad que sí procedimentalmente procede, ¿no?, valga la redundancia, de manera algorítmica, pero que no hay un cuestionamiento crítico de los fines para los cuales nuestras instituciones trabajan mecánicamente. Las máquinas no tienen la culpa de tener la culpa, eso sí. Y nos dice, de hecho, porque lo único que ahora está más claro que el agua es que el problema sigue siendo el hombre y no la máquina. El uso que le damos, qué tipo de máquinas construimos, cómo las hacemos, etcétera, etcétera. En el siglo XXI la ciencia ya es directamente tecnociencia, este paso peligroso, complicado, mercantilizador, ¿no?, y también lo denuncia luego, de la ciencia a la tecnociencia. El camino de la tecnociencia, a la que le interesa no la verdad ni el dominio abstracto de la naturaleza, sino la hegemonía político-moral de una nación. Claro que aquí está rechazando que sea este dominio abstracto de la naturaleza una de las cosas que busca la tecnociencia, ¿no?, que sí que sería bueno, asimilable muy claramente con patrones ilustrados, incluso los podríamos tirar más atrás hasta Bacon, pero aún así esa idea de hegemonía político-moral también está nuevamente en dialéctica de la ilustración, en el hecho, ¿no?, de cómo este tipo de racionalidad técnica al final para qué acaba sirviendo, como siempre, ¿no?, en este tipo de posturas, pues para legitimar el orden existente. También cita a Heidegger, ¿no?, ya hemos dicho que aquí están sonando muchos autores, y nos dice: la tecnociencia consiste en instrumentalizar todo lo que sea posible, ideas, conocimientos, procedimientos mecanismos, personas, animales, fuerzas naturales. Pero no era ya así desde tiempos de Platón, probablemente, pero parece que hasta ahora se han desencadenado por completo todos los demonios. Habría una radicalización de ese pensamiento técnico que sí, quizás estaba antes, y que bueno, al final convierte en técnico todo. Lo podemos pensar también con esa noción heideggeriana del almacén de existencias, ¿no?, de convertir la existencia en un almacén de existencias, como si fueses a un supermercado de ontología. ¿Qué tipo de productos me ofrece el ser hoy? Eso es lo que hacemos con personas, cosas, relaciones, sistemas, con absolutamente todo. Y aquí llegaría esa parte más narrativa, más crítica, ¿no?, del arte, más estética, donde revisa esta película, Una odisea en el espacio, ¿no?, muy conocida, de Kubrick. Y bueno, hay un par de cosas interesantes. Sobre todo su reflexión acaba por decir que no habría como tal una moraleja, y que precisamente con todo este asunto del monolito y tal, Kubrick lo que busca es dejar deliberadamente abierta la puerta a la interpretación. Al final
pensar que estamos en un contexto de ciencia ficción que pues está relacionado con todas estas cuestiones de la tecnociencia. Y de hecho nos dice aquí, reinterpretando sobre el progreso, ¿no? El otro detalle interesante es el objeto que flota en la ingravidez del espacio. Un bolígrafo. La evolución de la especie puede verse de esta manera como un alejamiento progresivo e inexorable de la Tierra. Esta cuestión sobre el progreso que involucraríamos, más términos heideggerianos, estamos hoy heideggerianos, desarraigo, ¿no? Involucraría claramente un desarraigo. A la ciencia no le interesa conocer, sino innovar, o conoce solo para poder innovar, y para conseguirlo se centrará en valores alternos distintos a los puramente epistémicos. Utilidad, eficiencia, eficacia, aplicabilidad, funcionalidad, muy distintos valores, ¿no? De los que, por ejemplo, Thomas Kuhn estaba proponiendo para su noción de ciencia, que efectivamente eran más estrictamente epistémicos, la fecundidad, la precisión, etc. ¿Quién manda ahora, aunque lleva siglos haciéndolo? El dinero. Esto ocurriría para la ciencia, por supuesto para todo, pero para la ciencia en concreto, los valores epistémicos se van subordinando dócilmente a esta mercantilización. Hay investigación e innovación porque hay guerra. Toda esta ciencia de la guerra y de la ciencia producida por la guerra, ¿no? Y hay guerra porque hay investigación e innovación, esa otra cara de la moneda que, por supuesto, pues genera una mayor facilidad de hacer la guerra y, por supuesto, también de una manera mucho más mortal. No obstante, la propuesta de la gran mayoría de los filósofos está criticando algunas de las medidas en contra de estas preocupaciones por la tecnociencia, ¿no? Pero dice, se antojan casi completamente ineficaces, se reducen en el fondo a exclamar, necesitamos nuevos valores. El problema sería que no se dicen cuáles. Y leo ya la última parte del último párrafo, ¿no? Como es costumbre. En suma, la principal fuente de inquietud ante este desconcertante escenario es la ausencia de un entorno propiamente político en la transformación de los individuos, manipulados por el poder omnívodo y asintótico de la tecnociencia, que engendra un espacio totalmente inédito, desaparecen los ciudadanos para reducirse a clientes, usuarios y consumidores. Al despedirnos hace tiempo de la physis, le estamos por fin diciendo adiós a la polis. Y con esto hemos terminado. ¡Nos vemos!